¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? En nuestro anterior video comentábamos que se venían los reworks, los cambios para los tres dioses principales, por así decirlo. Estamos hablando de Hades, de Poseidón y de la señora Atena. Y sí, en este caso tenemos que hablar de ellos. Vamos a hacer un video en específico de cada uno para que se entienda el cambio y por qué es relevante tanto para algunos como para otros según el meta actual. Así que, sin más, empecemos. Ok, bien, tenemos los nuevos cambios que se le han hecho a los dioses. Algunos consideran que Atena es un personaje que ya estaba en el meta, que los cambios que tiene no son tan relevantes desde el punto de vista de su presencia en el juego. Esto tal vez puede ser algo real, pero claro, existe una gran discusión entre el señor Poseidón y el señor Hades. En el caso de Hades, también, en el caso de los tres realmente, también han entrado en el tema de la reencarnación como tal. Una situación complicada para nosotros porque nos quedamos aquí a muchos duplicados del señor Hades. Y en el caso de Atena, pues nos falta la mitad. Y de Poseidón, que es, como algunos sabrán, mi dios favorito, estamos a nada. Literal a nada. Ya no me quiero gastar más gemas intentando sacar duplicados. Voy a esperar al próximo banner a ver si hay algo de suerte. Pero sí, estamos a uno de completar al emperador de los mares. Pero precisamente hoy vamos a hablar de Poseidón. Así que bueno, empecemos hablando de los cambios que ha tenido Poseidón y mi experiencia a raíz de lo que he estado probando, ¿ok? Primero, vamos a empezar hablando de, como les dije, los reworks. Lo más notorio que podemos comentar aquí es que dentro de las habilidades del propio Poseidón se ha rebajado el coste de energía. Ya sabemos que existe una habilidad que es el reino del agua que emana, que en este caso ahora solo cuesta 2, antes costaba 3. En el caso de la nube de la tormenta antes costaba 2, ahora cuesta 1. Es la habilidad tal vez una de las más usadas de Poseidón. Aquí el hombre gana pues un montón de utilidad por el tema de estar controlando y ahora lo hace con 1 de energía. Básicamente es como el pato divino que también hace esa misma estrategia. Y tenemos las otras habilidades que no gastan, o mejor dicho, que no se les reduce el gasto, pero que tienen cosas bastante importantes. En este caso debemos comentar lo que sucede con el poder del trueno, el rayo divisor. Cuando tenemos esta habilidad ahora, lo que va a hacer es que cuando lanza el rayo, dato importante, esto se tiene que tomar en cuenta que funciona a nivel 5. ¿Qué quiero decir con esto? Que el agua que emana y las demás habilidades, y esto sucede también con el eclipse, por ejemplo, de Hades, vas a ganar las bonificaciones solamente cuando tienes la habilidad a nivel 5. ¿Ok? En este caso, lo que va a hacer el rayo, por ejemplo, que es diferente a los otros cambios que ha habido con el gasto de energía, es que cuando lance el ataque del rayo, este ataque va a ser como si Poseidón tuviese, escuchen bien esto, 25% más de perforación. ¿Ok? Esto es bastante importante y de hecho lo dice aquí mismo al inicio, obtiene perforación de defensa cósmica equivalente al 25% de este ataque. A ver, solamente para este ataque, en un primer momento cuando salieron los cambios para los dioses y con el tema de la barrera de idioma con China, pues sencillamente se pensaba que iba a ganar 25% de forma permanente. Esto era un montón. Sin embargo, he estado testeándolo en el mixer, pero con cosmos que no son de perforación y hace un daño bastante importante. Entonces, digámoslo así, un Poseidón de daño es incluso más viable que antes, pero no quiero decir que sea un atacante. La realidad es que cumple un gran rol como control y haciendo varias cosas a la vez. Esto es otro cambio importante. En el tema de las otras habilidades, aquí hay dos cosas que han cambiado que la gente está tomando por alto, y es que tanto la armadura de cristal de hielo como la semilla de cristal de hielo, cuando hacen daño a las unidades a las cuales les está reflejando pues el ataque, va a hacer que ganes el stack de lo que te has gastado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la semilla de hielo me está pidiendo X cantidad de, por ejemplo, el cristal de hielo y el tema de la corriente marina. Es decir, nos pide agua y nos pide hielo. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que por cada uno de estos stacks, por ejemplo, cuando yo lanzo un ataque que tiene que ver con hielo, yo gano 5% de reflejo
de daño. Si lanzo un ataque que solamente es del poder de las mareas, voy a hacer un total de 15% de reflejo de daño que voy a ganar para este señor, porque es por cada marca. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se ejecutan los daños de la semilla del cristal de hielo, voy a empezar a ganar la cantidad de stacks que me he gastado para poder lanzar esto, que serían 2, y voy a empezar a ganar también probabilidades sencillamente por hacer el reflejo del daño. Algo bastante relevante y que no se está tomando muy en cuenta. Este reflejo que hace Poseidón no es solamente para eso. Si seguimos leyendo, nos dice que el atacante tiene una probabilidad, más probabilidad de infligir estado, de reducir permanentemente su velocidad en un 25%. Esto con el tema de la semilla de hielo. Esto, voy a ser honesto con ustedes, de momento no lo he visto en el campo, y eso que lo he estado testeando, aunque sí me pasó que ganaba los stacks como loco, que les digo, ¿no? El tema del agua y el tema del hielo. Y en el caso de la ronda, o mejor dicho, la armadura de cristal de hielo, pues más de lo mismo. Estamos ganando sencillamente esa cantidad que tenemos del tema de los stacks que nos ha costado poder poner estas habilidades. ¿Ok? Muy importante. Además de esto, cuando la armadura caduca, después de reflejar un daño igual a los 100% de los puntos de salud de Poseidón, que ya nos está diciendo el juego que necesitamos buscarle una base interesante de puntos de salud, la gente se suele olvidar de esta habilidad como tal. Pero sí que han tenido cambios, sobre todo la semilla de cristal, pero ambas empiezan a ganar stacks para el señor Poseidón. Y en este caso, la corriente marina tiene algo bastante llamativo. En el pasado, cuando tú lanzabas el vórtice de las mareas, que es este de aquí, donde se lanza la famosa bolita, sale un bichito cargando una esfera, este reducía las defensas, pues a día de hoy ya no es así, sino que también reduce el ataque físico y el ataque cósmico un 20% durante 3 rondas. Evidentemente hay una parte negativa, si se puede decir, y es que es completamente aleatoria la cantidad o la unidad a la cual le vamos a reducir las defensas y el ataque. Sin embargo, la gente también se olvida que si nosotros tenemos, en este caso, las marcas de la marea, que es lanzar el básico, por ejemplo, vamos a decidir a qué unidad vamos a debufear. ¿Ok? Para que se entienda, esto puede ser muy útil, por ejemplo, cuando vayamos a intentar frenar a un Afrodita divino. 20% es bastante, y de hecho son durante 3 rondas. Ahora, hay algo importante que no es poca cosa de Poseidón, y es que el señor ahora va a estar ganando dobles turnos en las rondas pares. 2, 4, 6, etc. Y claro, esto era lo que siempre necesitaba Poseidón. Poseidón durante mucho tiempo necesitaba moverse varias veces para que valga la pena lanzar el agua que emana, para que valga la pena lanzar la ola. Ahora estamos en un escenario en el cual en la primera ronda gastamos una habilidad, en la segunda gastamos otra habilidad y ya vale la pena lanzar la ola, porque vamos a repartir los stats que hemos ganado, que la gente se olvida que lo repartes con la ola, y además vas a lanzar las otras 2 habilidades anteriores. Estamos hablando de una utilidad bastante relevante de Poseidón que se puede tomar en cuenta a la hora de ejecutar diferentes estrategias. En el caso de Poseidón también, y esto lo voy a decir, hay mucha gente que pretende que tal vez sea mejor que Serafina o que la nueva Serafina, el Poseidón. La verdad, voy a ser honesto con ustedes. Yo personalmente lo estoy utilizando mucho, lo voy a seguir utilizando, voy a intentar encontrar sinergias valiosas para él, pero es una unidad que necesita tiempo para mí de testeo. Y vamos a ser honestos, no va a tener el impacto que puede tener tal vez una Athena, que ya va a llegar su análisis, que no es poca cosa, pero personalmente considero que tiene espacio en el meta a día de hoy con estos cambios. Me gusta y recibo con buen ánimo el hecho de que hayan decidido modificar a los 3 dioses principales con Hades. Hay cosas muy interesantes que también se pueden comentar, pero personalmente ustedes saben que yo estoy bastante hypeado. Quien no lo sepa, que no me siga en los directos en Twitch, estoy bastante hypeado con lo que significa ahora el cambio de Poseidón. No por gusto, ahora hemos puesto al señor Poseidón de retrato, lo hemos puesto también aquí de capitán, hemos puesto el fondo incluso marino. La verdad que estoy bastante satisfecho. Podría ser mejor, podría hacerlo, pero oye, me parece correcto lo que se está o que se ha planteado. Ahora,
más allá de esto, hay algo bastante curioso con el tema de los armados, así que vamos allá. Bien, les presento un Poseidón diferente. No es el Poseidón final. Ustedes saben que yo tiendo a jugar estrategias mucho más lentas, tranquilas, sosegadas. Pero en este caso tenemos un Poseidón que apela un poco por la velocidad. Por eso está jugando con Águila Escarlata. De hecho, por eso estoy con Canto de Dragón. Ya no tengo dobles speed en Espíritu de Fundición. Y con un Mandala que, además de tener doble velocidad, tiene probabilidad de infringir estado. Poco más de lo mismo en los amarillos, salvo este de aquí que tiene doble probabilidad, no tiene velocidades. Y sí, Poseidón no es que sea el más rápido del oeste, pero trae una buena velocidad que puede ganar el hombre. Nada más con este armado sencillo, sin ningún triple, ninguna locura, ni siquiera con inscripciones de velocidad, llega tranquilamente cerca a los 1000 de velocidad. En este caso, para quien no entienda el tema de cómo funcionan las probabilidades con Poseidón, esto es muy sencillo. El señor Poseidón, en este caso en específico, tiene 106 de probabilidad. Recuerden que esta no es la probabilidad base. Si yo me voy a las habilidades, en este caso tal vez lo más relevante es entender esto de aquí, que necesitamos 80% de probabilidad base. Si nosotros tenemos el 100%, para que se entienda más fácil, en este caso estamos hablando de 160 de probabilidad. ¿Por qué? Porque el 100% de 80 es 80, se le suma, pero aquí viene el tema de las resistencias de estado. Si tiene el oponente un 100% de resistencia de estado, esto sencillamente se va a la mitad. Estamos hablando de un 80, un 85%, dependiendo pues si es 100 o 106%, como es el caso de Poseidón, que sigue siendo un porcentaje alto de todas maneras. Y recuerden que no es un porcentaje real. Lo que esto significa es que de las 10 monedas que voy a lanzar, 8.6 van a caer a mi favor, ¿ok? Para que se entienda. Y algunos también se olvidan de esto, pero precisamente el relámpago tiene este 50% de probabilidad también de dividirse y hacer un daño adicional en un enemigo aleatorio. Y esto tampoco es poca cosa a día de hoy, porque van a hacer un ataque con 25% de perforación adicional. Entonces, está bueno tomarlo en cuenta. Yo creo que a día de hoy es más importante buscarle probabilidades a Poseidón que antes incluso. Y hubo un tiempo en el que hasta yo jugaba Poseidón con Inframundo. Y sí, bueno, en este caso 50% más el otro. Estaríamos, dependiendo de a quién hagamos objetivos, en una probabilidad real, por así decirlo, de tal vez un 70-75% de lanzar un segundo rayo con 25% de perforación. Esto es algo bastante importante y que, de nuevo, me gusta mucho. En este caso, la gente se olvida, y este es un análisis que hice hace algún tiempo de Poseidón en un video que dura 1 hora. Este video no va a durar así, no se preocupen, pero Poseidón tiene una función de supervivencia importante que la gente se suele olvidar. Poseidón empieza a ganar escudos según la cantidad de energía que gasta. ¿Qué pasa? Si tú estás jugando con una unidad que le han reducido los costes de energía, no va a gastar la misma energía y no va a generar los mismos escudos. Eso en la teoría, porque dentro de Tencent han pensado precisamente en eso, y la solución es obvia. Le dan doble turno. Y sí, así el escenario, así la situación, la estrategia de Poseidón. Ahora, por ejemplo, si antes yo me gastaba 2 de energía y tenía un escudo interesante, pues ahora puedo gastarme 1 de energía, congelar a alguien, tener otro turno, congelar a otro y tener el mismo escudo. Porque claro, los escudos se estaquean, tienen un tope, evidentemente, según la vida de Poseidón, pero se siguen estaqueando. Algo que se agradece entonces. Claro, por ejemplo, en la ronda 2, a veces tú ¿qué hacías? Lanzabas la ola, por poner un ejemplo, te gastabas 3 de energía. Ahora puedes gastarte 1 y congelar, y después lanzar la ola, y claro, gastar al final los mismos 3 de energía, teniendo mucha más utilidad que antes. Una situación bastante interesante, bastante buena, que me parece ha sido planteada y, oye, tiene resultados. En este caso, lo que quería recomendarles es que no se olviden de las resistencias de daño. Poseidón es una unidad que va ganando resistencias de daño. La gente también se olvida de esto. Y personalmente, muchos me han estado preguntando, ¿cómo ves los cambios? ¿Van a tener espacio en el meta? ¿Se van a poder jugar en duelo galáctico? A ver, voy a ser completamente honesto con ustedes. En todos los juegos, incluidos Sensei Awakening Codes, existe algo que es el BIS, B-I-S, el Best in Slot.
¿Qué significa? La mejor unidad, el mejor ítem, el mejor equipo para ciertos espacios dentro del juego. Evidentemente Poseidón no es el mejor control. El mejor control sigue siendo Poseidón, pero la versión mujer. Serafina siempre va, al menos hasta ahora, salvo que hagan algún cambio adicional, siempre va a ser el mejor control, ¿ok? Entonces, ¿esto significa que Poseidón no se va a utilizar? Pues depende. Poseidón para mí es una unidad que, ya les digo, yo la voy a usar, pero tampoco la puedo poner al nivel de Serafina, sinceramente. Esto significa que Poseidón tiene espacio en el meta, tiene interacciones bastante interesantes, bastante buenas, pero hace algo que Serafina no hace y que tal vez le puede valer en un futuro algún espacio todavía mejor, y es el tema de los reflejos. Serafina, si se dan cuenta, gana reflejos cuando activa el continente perdido y también cuando empieza a compartirlo a sus aliados cuando junta todos los oricalcos. En el caso de Poseidón, este señor gana los reflejos sencillamente por utilizar algunas de sus habilidades, en el caso del hielo. ¿Qué pasa? Que, como ustedes saben, existe una partita que a día de hoy, si tú sigues stackeando los reflejos, las unidades enemigas se empiezan a derretir. Poseidón entra muy bien en esa ecuación. Entonces, estamos hablando de meterlo en un espacio en el cual Serafina no está tan presente, ¿ok? Entonces, por ahí podríamos hablar tal vez de, no decir un despunte, pero sí una función diferente a la de Serafina, que al final del día se puede agradecer, ¿no? Es algo bastante relevante. Y, por ejemplo, si tenemos a los dos en el campo, evidentemente uno va a estar empezando a darle probabilidades de infligir estado y Serafina va a congelar como loca. Además, la gente se olvida de esto, pero Poseidón, a diferencia de los otros bufeadores del juego, como por ejemplo el señor Lune de Balrog o como el señor aquí está, el señor Doko Divino, Poseidón es tal vez el mejor bufeador en el tiempo. ¿Qué significa esto? Sí, evidentemente, con Doko bufeas, metes un ataque increíble y ya cumpliste el rol. Pero si tú le das tiempo a Poseidón, Poseidón tiene algo bastante relevante que pocas unidades tienen en el juego. Y es que él puede aumentar su daño final y compartirlo. De hecho, a nivel 5, cada uno de los stacks que te gastas te dan 4% de daño final. Si esto lo stackeas y, por ejemplo, en la primera ronda lanzas un relámpago normal, es 12%. En la segunda te lanzas la nube, que te gasta un stack precisamente del relámpago, ya estamos en 16. Y lanzamos la ola y sencillamente empezamos a otorgar a los caballeros todos los poderes que hemos obtenido. Es una estrategia bastante relevante que, de nuevo, con el tiempo pueden significar un antes y un después. ¿Por qué digo con el tiempo? Porque Poseidón necesita tiempo para poder dar esa cantidad de daño. Y ahí está el detalle, dónde ponemos a Poseidón y qué unidades nos permiten darle ese tiempo. Sin más que agregar, muchachos, estoy bastante feliz con lo que significa Poseidón. Créanme que lo voy a utilizar. Seguramente lo voy a utilizar en Hamir si clasifico, así que ahí tiene un dato contra el que voy a jugar. Si me voy el lunes no importa, pero me voy con Poseidón. Y bueno, de nuevo, como siempre les digo, cualquier duda o comentario, háganmelo saber, precisamente, valga la redundancia, abajo en los comentarios. Un saludo para Nietzsche ahí, que siempre está a cargo de la edición. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Adiós.